Ucrania, una paramédica conocida por su trabajo en el frente de batalla, le contó a CNN los padecimientos que sufrió durante los 3 meses que estuvo detenida por las fuerzas rusas. Alex Marquardt tiene el informe. En esta película de propaganda rusa, a Yulia Paevska la hacen marchar, con capucha y esposada, a una oscura sala de interrogatorio. Le arrancan la capucha, la dura luz la enceguece. Paevska, que es ucraniana, es conocida por el sobrenombre Taira y es una paramédica famosa, conocida por toda Ucrania. Hasta hace poco, ella era prisionera de guerra. Detenida por los rusos y fuerzas prorrusas, la hacen aparecer en la película de propaganda que la acusa de extraer órganos y la comparan con Hitler. Luego de 3 meses en cautiverio, Taira, a quien conocimos hoy con su esposo, fue liberada en un intercambio de prisioneros, pero en su primera entrevista desde entonces, es claro que las heridas aún están latentes. Були фізичні знущання і психологічний тиск надзвичайний. Психологічний тиск не зупинявся ні на хвилину. Всі ці 3 місяці постійно тобі розповідають, що ти є фашист, нацист. Suena como tortura. It was. And physical also. Taira dice que fue privada de alimento por días, golpeada, electrocutada y amenazada con la pena de muerte. Вони продовжували допити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що нічого від мене не доб'ються, і вони мене кинули в одиночну камеру підземілля без матрасу на металеві нари. Cuando comenzó la guerra en febrero, ella se dirigió hacia la feroz batalla en Mariupol, capturando un video dramático en una cámara atada a su cuerpo. En marzo, cuando los rusos se acercaban, la tarjeta de memoria fue sacada a escondidas por periodistas en una toalla femenina. Luego, en un puesto de control, Taira fue reconocida y tomada prisionera. І я просила дати мені подзвонити, зателефонувати чоловіку. Сказали, ти передивилась американських фільмів, ніякого дзвінка не буде. Ella dice que le dijeron mentiras acerca de éxitos rusos en el campo de batalla y fue usada contra su voluntad como personaje para los medios rusos para decir que sus fuerzas combatían a neonazis. Вони є абсолютно жертвою пропаганди, безжальної пропаганди, яка знищує здатність до критичного мислення взагалі. І якби не це, цього конфлікту взагалі б не було. Я абсолютно в цьому впевнена. Quizá pase un tiempo para que Taira regrese al frente. Ella también quiere entrenarse para los Juegos de Invictus de veteranos heridos el año entrante, mientras se asienta la realidad de que esta será una larga guerra. Це абсолютно безжальний режим, який хоче панувати над світом. Вони мені про це казали, що весь світ мусить підкоритись великій Росії, і це ваша доля, і ви мусите змиритись просто. Перестаньте опирати. Alex Marquardt, CNN, Kiev. Las autoridades militares de Donetsk pidieron a los cerca de 23.000 civiles que permanecen en la provincia evacuar a lugares más seguros conforme se intensifica el asedio ruso, aunque afirmaron que la mayoría de sus cerca de 100.000 habitantes ya ha abandonado la ciudad. Ucrania solo controla el 45% de la región y Rusia apunta a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk tras haber tomado Lysychansk en la vecina provincia de Luhansk. La compañía de trenes locales anunció que añadiría vagones para facilitar el movimiento de personas. Pero es Sal Emergui quien nos acompaña ahora con más información desde Jerusalén. Sal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Pues el epicentro ahora mismo de la guerra en Ucrania y más en concreto del avance ruso en la zona del Donbass se encuentra en la ciudad de Sloviansk, que es objeto de bombardeos rusos de hace ya varios días. Y hoy también han continuado los ataques rusos y también ha continuado la evacuación de esta ciudad. Como tú decías, antes de la guerra contaba con 100.000 habitantes y hoy, según el alcalde, cuenta con unos 23.000 personas. El gobernador de Donetsk, Kirilenko, alienta a los civiles a seguir evacuando debido al aumento de los bombardeos. Eso sí, de momento el ejército ruso aún no ha llegado a las puertas de la ciudad y por tanto aún no hay sitio ni tampoco hay combates como vimos en las semanas anteriores
en otras ciudades de la zona de Lugansk. Como tú decías, esta provincia ha sido tomada por Rusia y ahora su objetivo es controlar la zona de Donetsk. De momento, casi la mitad de este territorio está aún en manos de Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que, textualmente ha dicho, la tarea de Rusia ahora mismo es matar ucranianos, y también ha denunciado concretamente que misiles rusos han destruido una universidad en la zona de Kharkiv, una zona también muy atacada, y que hoy, por cierto, hemos sabido que en esa zona, esa ciudad de Kharkiv, una exmodelo brasileña, Thalia Doballo, murió el pasado viernes. Es una persona que fue voluntaria para ayudar al ejército ucraniano ante la invasión rusa. Al parecer ha muerto este viernes junto a otro brasileño. También hay que destacar que Ucrania denuncia más ataques en esa zona de Kharkiv, mientras que Rusia ha presumido hoy de haber destruido 2 sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS de procedencia estadounidense en la zona de Donetsk. Hay que destacar que en esos momentos veremos cómo avanza las tropas rusas y, sobre todo, cómo y qué potencia tiene Ucrania para frenarlos. Alejandra. Y sin embargo, a pesar de estas imágenes que estamos viendo, los líderes europeos, Sal, siguen demostrando su apoyo a Zelensky. En este caso fue el primer ministro de Irlanda quien visitó Kiev. ¿Qué nos puedes decir de este encuentro? Así es, el presidente Zelensky continúa recibiendo líderes mundiales en Kiev. Hoy ha tocado el turno del primer ministro de Irlanda, Michael Martin, que ha apoyado la causa ucraniana ante la invasión rusa. Antes de llegar a Kiev, el primer ministro irlandés ha denunciado lo que llama la guerra injusta del terror creada por Rusia. Y ya en Kiev, en la reunión con Zelensky, el presidente de Ucrania le ha agradecido su apoyo, le ha pedido que promueva y que impulse un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, y también le ha pedido un frente común ante lo que yo llamaría efectos colaterales secundarios y también dramáticos de la guerra, como son la crisis alimentaria y la crisis energética. En ese sentido hay que destacar hoy las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha revelado que están preparando un plan de emergencia, un plan de choque ante la posibilidad, de que Rusia frene de forma parcial o total el suministro de gas a la Unión Europea. Según dice y denuncia, el presidente Putin utiliza el gas, el petróleo, la energía como un arma más de su guerra en Ucrania. Alejandro. Pues Sal, muchísimas gracias por la información que nos traes hoy, como siempre. Ha sido un gusto. Muy buenas noches y cuídate. Sal Emergui en directo desde Jerusalén. El ejército ucraniano ha llamado a la población de Donetsk, aún bajo su control, a abandonar esas zonas para salvar sus vidas. Esto cuando se teme que en los próximos días la ofensiva del ejército ruso se intensifique en esas partes del país. Para ampliarnos, vamos hasta Jerusalén. Allí se encuentra nuestro corresponsal internacional, José Levi. Muy buenos días, José. ¿Qué porcentaje de la población civil se cree que aún permanece en Donetsk? Hola Ana María, de acuerdo a las cifras del gobierno ucraniano, actualmente en estas zonas de Donetsk, todavía en verde y marrón, que están bajo el control de su ejército, esta parte está ya bajo el control del ejército ruso o de milicias prorrusas. Aquí permanecería aún el 20%, poco más de 300.000 personas del más de 1.600.000 habitantes que normalmente tiene esta parte de Ucrania. Entonces se están llamando a este 20% restante salir cuanto antes, salvar las vidas, porque los bombardeos se intensifican. También existe el peligro de que avancen las tropas rusas. Esto a pesar de que uno de los aspectos centrales que ahora destacan en Ucrania es que los avances rusos, según dicen en Kiev, están costando una cifra enorme de bajas en el lado ruso. Por ejemplo, en Lysychansk, que se encuentra en Luhansk, fue la última ciudad de esta región del Donbass que cayó en manos del ejército ruso.
Allí habría habido, dicen en Ucrania, miles de bajas. Inclusive aseguran que en Rusia hay quienes dicen si merece realmente la pena para efectuar estos avances tan limitados el llevar a un número de bajas tan elevado. Ana María. José, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha apelado a la comunidad internacional para que le envíen más armas. ¿Pero estas armas están llegando al ritmo que Ucrania esperaba o no? Bueno, hay que recordar una frase que dijo Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, que era necesario el abastecer de armas a Ucrania a la velocidad de la guerra. Y lo que vemos ahora es que el presidente Volodymyr Zelensky asegura que es necesario incrementar de manera muy significativa ese abastecimiento de armas. Ahora él dice concretamente, por ejemplo, las armas antiaéreas que permitan impedir los ataques efectuados contra su país desde aviones. También se pide en Ucrania lo que son misiles antimisiles para interceptar en el aire lo que son los ataques efectuados por Rusia. Pero en general hay muchos que expresan su descontento de que todas esas promesas efectuadas por Occidente no necesariamente luego se transforman en realidad sobre el terreno. Ana María. Y sobre todo porque los efectivos rusos siguen avanzando y haciéndose con más territorio ucraniano, y los ucranianos se retiran para no poner en peligro a la población civil. Gracias, José Levi, desde Jerusalén.